Embriología médica. Hoy llevaremos el capítulo 4 del segunda semana del desarrollo, el disco germinativo bilaminar, con la doctora Daniela Morales. Empezaremos hablando sobre el octavo día, el noveno día, el onceavo, el doceavo día, el treceavo día y las consideraciones clínicas. Empezaremos con el día 8. El blastocisto está parcialmente sumergido en lo que es el estroma endometrial. En el área que queda por encima del embrioblasto, el trofoblasto se ha diferenciado en dos capas. Una capa interna de células mononucleadas llamado el citotrofoblasto y una capa externa multinucleada sin límites celulares distinguibles que recibe el nombre de sincitotrofoblasto. Se encuentran células en mitosis en el citotrofoblasto, pero no en el sincitotrofoblasto. Así, las células del citotrofoblasto se dividen y emigran hacia el sincitotrofoblasto, donde se fusionan y pierden sus membranas celulares individuales. La masa celular interna del embrioblasto va a llamarse capa celular cúbica pequeña, que será la hipoblástica, y una capa celular cilíndrica larga adyacente, la cavidad epiblástica. Juntas, estas dos capas forman un disco plano. Al mismo tiempo aparece una pequeña cavidad dentro del epiblasto. Esta cavidad se agranda y se convierte en la cavidad amniótica. Las células epiblásticas adyacentes al citotrofoblasto reciben el nombre de amnioblastos. Junto con el resto del epiblasto revisten la cavidad amniótica. El estroma endometrial adyacente al lugar de implantación es edematoso y está muy vascularizado. Las glándulas grandes y tortuosas van a secretar glucógeno, moco en abundancia. En el día 9, el blastocisto está más inmerso en el endometrio y la zona de penetración en el epitelio superficial está cerrado por un coágulo de fibrina. El desarrollo del trofoblasto ha evolucionado considerablemente, especialmente en el polo embrionario, donde aparecen unas vacuolas a nivel del sitio del sincitio trofoblasto. Cuando estas vacuolas se fusionan, forman grandes lagunas, razón por la cual esta fase de desarrollo del trofoblasto se conoce como periodo lacunar. Mientras en el polo embrionario, unas células, las aplanadas, probablemente originadas a partir del hipoblasto, forman una membrana delgada llamada la membrana exocelómica de Hauser, que reviste la superficie interna del citotrofoblasto. El hipoblasto, por polinvaginación, cubre el blastocele por dentro y forma el endodermo extraembrionario, que se llama el saco vitelino primitivo. En el 11 y 12avo día, el blastocisto está completamente inmerso en el estroma endometrial y el epitelio superficial prácticamente cubre toda la herida de la pared uterina. En este momento, el blastocisto produce una pequeña bulto en la luz del útero. El trofoblasto se caracteriza por la presencia de espacios lacunares en el sincitio trofoblasto que forman una red intercomunicada. Esta red se hace especialmente evidente en el polo embrionario. El polo aembrionario. El trofoblasto todavía está formado principalmente por células citotrofoblásticas. Al mismo tiempo, las células del citotrofoblasto penetran más profundamente en el estroma y erosionan el revestimiento endotelial de los capilares maternos. Estos capilares, que están congestionados, dilatados, se conocen como sinusoides. Las lagunas sincitiales se comunican con los sinusoides de la sangre materna y entran en el sistema lacunar. A medida que el trofoblasto va erosionando cada vez más sinusoides y la sangre materna empieza a fluir a través del sistema trofoblástico y se establece lo que se conoce como circulación útero-placentaria. Entre tanto, aparece una nueva población de células en la superficie interna del sitio trofoblasto, la superficie externa de la cavidad exocelómica. Estas células derivadas del saco vitelino forman un tejido conjuntivo laxo y delgado llamado el mesodermo extraembrionario, que acaba
llenando todo el espacio entre el trofoblasto que queda en la parte externa y el amnios y la membrana exocelómica que quedan en la parte interna. Pronto se desarrollarán grandes cavidades en el mesodermo extraembrionario que cuando confluyan forman un nuevo espacio denominado el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Este espacio rodea el saco vitelino primitivo y la cavidad amniótica, excepto por el punto en el que el disco germinativo está conectado al trofoblasto mediante el pedículo de fijación. El mesodermo extraembrionario que reviste el citotrofoblasto y el amnios recibe el nombre de mesodermo somatopleuritico extraembrionario. Y el revestimiento que cubre el saco vitelino se conoce como mesodermo esplanopeurítico extraembrionario. Comparado con el crecimiento del trofoblasto, el crecimiento del disco bilaminar es relativamente lento. Por consiguiente, el disco queda muy pequeño, de 0.1 a 0.2 milímetros, mientras las células del endometrio se vuelven poliédricas y se cargan de glucógeno y lípido, los espacios intracelulares se llenan de extravasados y el tejido se vuelve endematoso. Este cambio se conoce como la reacción decidual. Al principio está confinado al área que rodea las inmediaciones del lugar de implantación, pero pronto se producirá en todo el endometrio. En el día 13, hacia el día 13 del desarrollo, la cicatriz superficial del endometrio generalmente ya ha desaparecido. A veces, sin embargo, el lugar de implantación sangra debido al aumento del flujo sanguíneo en los espacios lagunares. Como esta hemorragia tiene lugar hacia el día 28 del ciclo menstrual, se puede confundir con la hemorragia menstrual normal y por consiguiente puede comportar cierta inexactitud a la hora de determinar el día que se espera el parto. El trofoblasto se caracteriza por estructuras que forman vellosidades. Las células del citotrofoblasto proliferan localmente, penetran en el sincitiotrofoblasto y forman columnas celulares rodeadas por sincitiotrofoblasto. Estas columnas celulares, con su cubierta sincitial, se conocen como vellosidades primarias. Entre tanto, el hipoblasto produce otras células que migran por la parte interna de la membrana exocelómica. Estas células proliferan poco a poco y van formando una nueva cavidad dentro de la cavidad exocelómica. Esta nueva cavidad se conoce como saco vitelino secundario o saco vitelino definitivo. Este saco vitelino es mucho más pequeño que la cavidad exocelómica original o saco vitelino primitivo. Durante su formación se desprenden grandes fragmentos de la cavidad exocelómica y estos fragmentos se van a llamar quistes exocelómicos, que a menudo se encuentran en el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Mientras ocurre todo el celoma extraembrionario, se expande y forma una gran cavidad, una cavidad coriónica. Entonces el mesodermo extraembrionario que reviste el interior del citotrofoblasto pasa a denominarse placa coriónica. El único lugar por el que el mesodermo extraembrionario atraviesa la cavidad coriónica es el pedículo de fijación. Con el desarrollo de los vasos sanguíneos, este pedículo se convertirá en un cordón umbilical. En consideraciones clínicas vamos a ver que el sincitiotrofoblasto produce gonadotrofina coriónica humana hacia el final de la segunda semana para esta ser detectada mediante el radioinmunoensayo para una prueba de embarazo positivo. Entonces, si tenemos elevada la gonadotrofina coriónica humana en la segunda semana, es una prueba de embarazo positivo. Otra consideración clínica es cuando la implantación no sucede en el útero, sino sucede fuera del útero, provocando un embarazo ectópico. Esta puede darse en la cavidad abdominal, en el ovario o en las trompas de falopio. Esto va a producir que el embrión muera en el segundo mes de gestación, causando hemorragias en la mamá y dolor abdominal muy fuertes.
En lo que sería otra consideración clínica es el sistema inmunológico de la mujer en el embarazo, que va a cambiar para que tolere la gravidez. Este cambio de inmunidad de celular a un cambio humoral va a predisponer a las infecciones. Se sabe que hay enfermedades como la artritis reumatoide que mejoran con este cambio de inmunidad, pero hay enfermedades que no, como el lupus eritematoso sistémico. Otra consideración clínica es cuando en ocasiones el blastocisto se implanta cerca del orificio interno del cuello uterino. A esto llamamos placenta previa. Esta puede causar hemorragias graves en la segunda parte del embarazo o durante el parto. Esta se caracteriza por ser una hemorragia rutilante e indolora, pero que puede ser muy riesgosa si es que no se trata en el momento del parto, al menos si es una placenta previa completa. Otra consideración clínica: en algunos casos el trofoblasto se desarrolla y forma las membranas placentarias, aunque hay muy poco tejido embrionario. Y al no haber tanto tejido embrionario, vamos a ver que va a haber más trofoblasto, y en este caso vamos a formar una mola hidatiforme. Esta segrega grandes cantidades de hormona gonadotropina coriónica. Esa es una de las características más importantes. Y estas pueden desarrollarse en tumores benignos como una mola invasiva, o pueden llegar a formar tumores malignos como un coriocarcinoma. Eso es todo. Gracias por su atención y no se olviden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.